Hola, muy buen día a todos. El día de hoy continuaremos con nuestra sesión de sánscrito para principiantes y la lección de hoy tratará sobre los verbos de la voz media, siguiendo el tiempo presente. Recuerden que la vez pasada estudiamos verbos en tiempo presente, pero de la voz activa, eh, o para Smaipadas en sánscrito. Así que el día de hoy pues, les voy a presentar este tema. Okay. Muy bien. Déjenme ponerlo en grande. Ok. Recuerden que los verbos en sánscrito los tenemos en distintas clases. En la voz pasiva también vamos a estudiar de la clase 1, 6 y 10. Hay de la 4 también. 1, 4, 6 y 10. Es decir, son 4 clases que se estudian tanto en la voz media como en la voz activa. Ahora, hay que recordar que en español tenemos la voz activa tanto del modo indicativo como la voz pasiva. Ahora, antes de entrar de lleno al sánscrito, hay que darnos una repasada de la gramática en español. ¿Por qué? Porque acuérdense que el sánscrito es demasiado exacto, así que al momento de traducirlo hay que saber vaciarlo bien en español, de acuerdo al tiempo o a la conjugación en la cual está el verbo, y eso nos va a ayudar más a la hora de traducir. Por ejemplo, como se nos menciona aquí, que es en el libro de Armando Rentería. Muy bien. El tiempo presente en la voz activa del modo indicativo fue lo que estudiamos en la lección pasada. Ahora vamos a estudiar el tiempo presente, pero de la voz media, del modo indicativo. A estos verbos se les llaman atmanaipada o atmanaipadi. Esta es una forma en la cual el verbo y el sintagma nominal se relacionan, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en español tenemos, a ver, permítanme. Hola, hola, Yuli. Ah. Hola, hola, Yuli. Ya comencé a grabar, ¿eh? Ya comencé a grabar en caso de que no entraran, iba a subir la grabación. Pero igual, Muy, ajá, igual resumo lo que ya expliqué hace un ratito. ok. Les hablaba de que en la sesión pasada estuvimos estudiando verbos de la voz activa, también en presente, pero en sánscrito existen otro tipo de verbos que son en presente de la voz media o que también se llaman admanaipadas. Esta voz se refiere a lo que en español llamamos la voz pasiva, ¿sí? Recuerden que en español tenemos voz activa o voz pasiva. ¿Esto en qué es diferente? En que el verbo hace énfasis en el objeto, ¿sí? Recuerden en sus clases de español, cuando veíamos lo de objeto directo, objeto indirecto, pues aquí el objeto directo es el que tiene más relevancia o que tiene relación con el verbo. Por ejemplo, el viento dañó la ventana, ¿sí? Aquí está en voz activa. ¿Por qué? Porque ¿quién está haciendo la acción? El sujeto. Sin embargo, si lo vemos desde otra perspectiva, en donde el sujeto activo en realidad es el objeto, ya sé que se oye un poco enredoso, pero vamos a ver un ejemplo. La ventana fue dañada por el viento, ¿sí? En español, estos verbos o la voz pasiva se identifica por la terminación ada, ado, ¿sí? Eh, digamos que muchos de los lingüistas más tradicionales o más puristas tratan de o aconsejan que no se utilicen mucho la voz pasiva en las oraciones. Dicen que entre más
usa uno la voz pasiva, demuestra que menos sabe redactar, ¿no? Pero en realidad aquí lo que estamos haciendo es quitarle el peso, digamos, a un sujeto. ¿Por qué? Porque el objeto es el que tiene ese énfasis. Como aquí mencionamos, ¿no? La ventana fue dañada por el viento. Y hace énfasis en el objeto, ¿en cuál? La ventana. A diferencia de el viento dañó la ventana. ¿Sí ven esa diferencia? Es decir, el verbo está en pasado simple, dañó, mientras dañada implica ya una voz pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque el sujeto en realidad está haciendo no es el sujeto principal de la acción, pues, sino que es el objeto, el que tiene la predominancia en la oración. Ahora, ¿de qué otro modo se identifica la voz media? Mediante pronombres reflexivos. ¿Esos cuáles son? Me, te, se, nos. Por ejemplo, no, te peinaron, ¿sí? Me peiné en la mañana. O te caíste en la mañana. Es decir, el verbo, a ver, ahí viene Arturo. Ok. El verbo lo que hace es darle predominancia al sujeto. Esto implica que en el objeto recae esta acción. Por eso tiene una relación mutua con el sujeto. Que en realidad no lo separa tanto como, por ejemplo, el viento dañó la ventana. ¿Sí me explico? Es decir, en esta relación, digamos, en la voz media, el sujeto eh, es el objeto, como quien dice. Por eso hay una distinción en el sánscrito y hace que las terminaciones en los verbos sean distintas. ¿Por qué? Para que nosotros podamos distinguir cuando hay esa distinción. Es decir, por ejemplo, en español tenemos esas terminaciones, ¿no? Hado, ido, pero en sánscrito también va a haber terminaciones en el verbo. Y estos se van a caracterizar por la letra E o por la vocal E. Entonces, la voz media, como se menciona aquí, indica que la acción del verbo beneficia los intereses del sujeto. Esto es muy común en las noticias estas de fake news y demás que vemos por internet, porque utilizan mucho la voz pasiva, en el sentido de que no quieren hacer responsable a un sujeto, por ejemplo, o que se está especulando algo. Por ejemplo, el dinero del erario podría haber sido robado por fulanito, ¿no? Entonces, ahí hay una especulación, si se dan cuenta, porque el sujeto, digamos, es el dinero del erario, que pudo haber sido robado. Aquí hay una voz pasiva. Ahora, en sánscrito se puede decir algo también semejante y esto se identifica por el tipo de verbo y por la terminación. Entonces, hay verbos de distintas clases que sí se pueden conjugar tanto en voz media como en voz activa, ¿sí? Pero son muy raros, de hecho. Ahora, como nosotros ya estudiamos en la lección pasada las reglas para convertir de raíz a base verbal, estas se repiten aquí en los verbos de la voz media. Así que digamos ya tenemos esa ventaja porque ya podemos convertir desde una raíz hasta base verbal, perdón. Solo que aquí las terminaciones son distintas y tienen sus propias reglas también. La ventaja es que también sigue a esas 4 clases, es decir, clase 1, clase 4, clase 6 y clase 10. ¿Sí? Esas 4 clases funcionan para la voz media también. ¿Por qué? Porque tanto sirven para el presente simple como siguen las mismas normas. Es decir, se puede conjugar tanto para los mismos géneros y números. Déjenles muestro un ejemplo.
A ver, aquí vemos las terminaciones. Vámonos a la tercera singular. ¿Por qué? Porque de ahí se forma la base verbal para cualquier conjugación. Recuerdan que para el my buddy era ti, para la voz media es te. ¿Sí? Esta es la terminación. Ahora, primera persona singular, primera dual, baje, y plural, maje. Y para la segunda, se, y te, y due. Dual, y te, y ante. Fíjense que aquí va a haber tal vez un problema porque como comienzan con una vocal, y en este caso una vocal larga, aquí sucede un fenómeno fonético que se llama SAMDI. ¿Esto qué es? Cuando una una vocal final de una palabra o de alguna terminación se une con la vocal inicial de una palabra o de una terminación. Eso lo que hace es que como les señalaba anteriormente de este fenómeno que tiene el sánscrito, donde todas las palabras se unen y todo se va uniendo, pues aquí también, cuando conjugamos y unimos estas terminaciones con la raíz o con lo que se nos señala en las reglas, que es la raíz, sucede este fenómeno. Pero ahorita les voy a explicar cómo quedan, porque no en todo sucede. Sobre todo si tenemos una raíz que termina en consonante. Pero el más importante, acuérdense, tercera singular, porque este es el que nos va a indicar la base verbal. Entonces, resumiendo, tercera singular de la voz activa es ti, y voz media, te. ¿Sí? Entonces, así los van a reconocer. ¿Por qué? Porque el tema común aquí es la E. Ahora. Pero entonces, esta tablita que estamos viendo aquí viene siendo paralela a la tablita que habíamos visto la vez pasada, pero con esta segunda forma de conjugar los verbos y de hablar, ¿cierto? Sí. Ok. Solo que aquí, cuando tú tengas una raíz, por ejemplo, se te va a indicar que es de voz media o que es de voz activa. Entonces, como lo vas a poder construir depende también de las reglas del Guna y del Bridi, pero la terminación es lo más importante, porque así tú vas a poder identificar o distinguir cuándo es voz activa y cuándo es voz media. Entonces, aquí lo más común es la E, porque esta es la que va a perdurar, digamos. A ver, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, les había mencionado que hay de clase 1, clase 4, clase 6 y clase 10 también. Módate, que significa regocijarse. Aquí vemos el ejemplo. ¿Se acuerdan? Vámonos primero a la regla. ¿Se acuerdan de la regla de clase 1? Lo que pasaba aquí era que nada más se le agregaba la vocal temática, no tenía alguna ni breathing, nada más se le agregaba la vocal temática y la terminación de persona. ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos raíz mood. ¿Por qué pasa a modé? Aquí resulta, espera, creo que sí, en la 1 sí había alguna híbrida, perdón. En la primera había guna. Entonces, el guna de mood es mo. Si se van a la tablita, no es porque aquí no la tengo, pero si se van a la tablita del guna y el breathing, van a ver que el grado pleno de U, que en este caso es mood, es O, el guna de U es O. Entonces, de ahí la vocal, se le hace el guna y después se le agrega la terminación de persona. Esa era la regla de la clase 1. Entonces, la terminación de persona aquí en primera singular es la E. A ver, aquí está, la E.
Por eso nos queda modé, ¿sí? Pero acuérdense que la más importante es la de tercera singular, así que vamos a construirlo a partir de aquí. Modate, modate. Entonces, ¿cómo se construía? Primero, hacíamos guna de la raíz, se le agregaba vocal temática, que en este caso es la A, terminación de persona. ¿Cuál es la terminación de persona de tercera singular? T. Siempre los verbos de la voz media van a terminar en T. La base verbal, acuérdense para los diccionarios. Entonces, por eso nos queda modate, ¿sí? Entonces, modé, modábaje, modámaje. Me dirán, bueno, ¿y aquí por qué hay una vocal larga? Pues porque resulta que, a ver, bajé sí está bien. Hay un alargamiento aquí por la, ¿cómo se llama? Vocal temática, ¿sí? Pero aquí hay un fenómeno que se llama SAMDI en la segunda dual, principalmente en las duales. ¿Por qué? Porque tenemos una terminación de persona que inicia con vocal, ¿sí ven? I larga y T, o I larga y T, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos ya el fenómeno o este cambio de una, nos queda una vocal al final. Entonces, modete. ¿Por qué no queda modate o modábaje como arriba? Porque cuando se une una A con una I, se genera o se hace una E. A esto se le llama SAMDI. Esas reglas se las voy a pasar después, porque ya que veamos las declinaciones y demás, empecemos a hacer traducciones para que vean cómo es que se van uniendo. Esto se ve un poco más cuando empezamos a traducir del español al sánscrito, porque ahí podemos ver cómo se van dando esas uniones. Pero bueno, en este caso es nada más para que comprendan por qué pasó de la A a la E. Si aquí en realidad seguía una I, ¿no? Y lo mismo pasó abajo, modete. ¿Sí? Aquí igual teníamos una A y después una I. Esa unión de vocales da una E. Y así hay varias vocales. Por ejemplo... O sea que cada diptongo tiene como que su regla y es como se transforma tal cual. Sí. Por eso, todo eso se quitó en el hindi, porque aquí en el sánscrito, por eso tenemos las semivocales. Por ejemplo, si tú tienes una palabra que termina en A y la siguiente comienza con I, ese diptongo no va a existir, sino que va a transformarse en una semivocal IA. ¿Sí? No, sí, teníamos una I y la siguiente es con A, por eso es IA. Entonces, lo mismo sucedió aquí. Teníamos una que terminaba con A y la siguiente empezaba con I larga, porque si se van a la tabla es I larga. Entonces la regla me dice que al tener yo una A y la siguiente una I larga se transforma en E. Así que aquí ya pasamos como por 4 reglas, ¿no? Primero, que era de convertir la raíz, pasarla por guna, después la vocal temática, después la terminación de persona, pero no puedo dejar esa base así porque se hace el SAMDI de la terminación de la A del tema y de la I larga aquí de la terminación. Por eso se hacen estas transformaciones aquí. Ahorita no se espanten tanto con los verbos, que por eso quise empezar con esto que es un poco más complejo, porque con las declinaciones es un poco más sencillo. Digamos que de la oración en sánscrito lo más complicado es el verbo, pero es lo más importante, porque si se dan cuenta, aquí nos están sintetizando un montón de información, como aquí en el dual de primera persona. Nosotros dos nos regocijamos, perdón, y nada más es una palabra. Fíjense, en español son, ¿qué? 2, 4 palabras. Entonces,
por eso es que las frases o las secuencias así en sánscrito son larguísimas y salen unos textos larguísimos. Imagínense el Mahabharata, que son 18 libros, por eso es que casi nadie se ha aventurado a traducirlo así detalladamente. Solo hay como 3 versiones críticas que se les llama así a las que son revisadas y traducidas cuidadosamente. Hay muy poquitas versiones críticas del Mahabharata porque es exageradamente largo. Y si se dan cuenta, bueno, si lo pasáramos todo al inglés o al español, saldrían como unos 30 volúmenes de texto. Así que esta es la propiedad que tiene el sánscrito, que puede sintetizar un montón de información en bien poquitos caracteres. Y esto es algo que, por ejemplo, han estado trabajando en la actualidad algunos informáticos allá en India, que están pensando en hacer un lenguaje de programación basado en estas propiedades del sánscrito, que puede resumir mucha información con muy poquitos caracteres, supuestamente porque ocuparía menos RAM, menos memoria RAM y menos recursos. Pero bueno, ahí si quieren les paso unos artículos al respecto. Pero bueno, aquí vamos a ver otro ejemplo. Acuérdense que en la clase 4, la distinción aquí era que se agregaba esa IA. ¿Sí? Entonces, tenemos raíz man, maniate, que es tercera persona singular. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la regla de la clase 4? Pues tomo la raíz, se le agrega inmediatamente una IA sin pasar por Buna y Bridi y la terminación de persona. Esta es una de las fáciles. Entonces, por eso aquí tenemos maniate. Es decir, nos quedamos con man, se le agregó IA y T, que es la terminación de persona. Por eso es maniate. Y así igual con las demás. Manie, maniabaja, maniamaja. Aquí tiene la misma propiedad que en las parasmaipadas, es decir, que en las primeras personas se alarga esa A. Y eso siempre acuérdense, la primera persona se alarga, esa A de en medio. Pero aquí en maniete, en la dual de segunda persona, o ustedes dos piensan, sucede el mismo fenómeno que mencionaba hace rato, el del Samdi, que en lugar de que tenga I larga, tiene una E. ¿Por qué? Porque teníamos manía, es decir, A, y luego sigue una I larga, eso se transforma en E. ¿Por qué? Porque no podemos tener esos diptongos. Que bueno, fonéticamente sí se oye como diptongo, pero ya gráficamente no. Se convierte en esta semivocal. Entonces, maniete o maniadue, ¿sí? Que esto es por la terminación de persona. Igual maniete y maniante. Entonces, si se dan cuenta, también sintetizamos mucha información en el verbo y nos indica persona, género, número y demás. Ahora, clase 6, mismas reglas, que era, se le agrega vocal temática y ya. Y la terminación de persona, claro. Entonces, tercera singular, que es de donde se forma la base verbal. Núdate, de nud, ¿sí? Núdate, que significa incitar, instigar o hacer que alguien haga algo. Él, ella, ello incita. Tú incitas, yo incito. Fíjense, sucede lo mismo, como aquí en el dual de segunda persona, nudete, ¿sí? Igual, A temática se une con la I larga, se forma una E. Entonces, igual este fenómeno del Samdi lo vamos a ver más adelante y van a comprender un poco mejor en qué consiste este cambio en la raíz y en la base verbal. Principalmente porque la conjugación, pues ya me da toda la información aquí, ¿no? Es decir, que me está diciendo de quién habla y en qué tiempo.
Ahora, aquí les pongo unos ejemplos de verbos de la clase 1. Llevan la misma regla de los de la voz activa o la parasmaitada. Por ejemplo, iksh, ikshate, ¿sí? Que significa ver, observar o contemplar. Cam, campate. Fíjense, todo esto es tercera persona singular. ¿Por qué? Porque si ustedes se van al diccionario, sí lo van a encontrar. Aquí está la que vimos ahorita, mud, modate. Igual de la 4 y demás. Ah, además aquí se nos señalan algunos adverbios. Idanim, que es ahora. Ewam o Ewan, casi siempre aparecen los textos como Evan o Eva cuando es casi al principio. Porque por lo general esta partícula o este adverbio casi siempre se junta con otro o con alguna otra palabra. Por eso es importante separarlo o reconocerlo, que significa solo, solamente, efectivamente, ciertamente. Y tenemos otros adverbios interrogativos. Por ejemplo, katam, ¿cómo? Kutra, ¿dónde? Tatra, ahí, allá. Y na, que significa no. ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, pongo el na y después, por ejemplo, na riate, no vuela, no vuela, él no vuela. Entonces, o na yayate, yayate, na yayate, no nace. ¿Sí? Así, solo con poner el na ya estoy negando todo. Es como en el griego que nada más le ponen una A y ya niegan, pues en el sánscrito es con una N. Y las conjunciones, cha. Cha es igual a I en español o an en inglés. Na, bua o no. Bua es para una disyunción, es decir, este o este. Bua, con larga. Estas partículas luego suelen dar trabajo porque por lo general se juntan con toda la frase y a veces cambian todo el significado, ¿no? Porque podemos estar hablando de, por ejemplo, alguien que pide algo, que está haciendo algo, y después nos dan otro verbo y pues resulta que no son dos sujetos, sino que es una disyunción, ¿no? Y solo por no haber traducido el wa, ya tenemos un significado totalmente diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas partículas porque sí suelen dar mucho trabajo. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. Ok. Por favor, ahorita entonces, tomen 3 raíces de aquí, de la clase que quieran. Incluso clase 1, clase 6, clase 10, de la que ustedes quieran o de la que se acuerden más, digamos, la construcción de la raíz a base verbal. Incluso aquí ya está la base verbal, así que no van a batallar para que la puedan conjugar. Déjenme ponerles un ejemplo de la conjugación. Aquí está. Bueno, pues ustedes van a tomar una base y una raíz. Esta no, porque ya se las enseñé. En donde ustedes pongan esto, es decir, la conjugación. Si tomo man, maniate, pues manié, maniabaje, maniamaje, maniacé y demás. Ay, perdón por esto. Gajes el oficio. Ay. Bueno, entonces, sí, tómense 3 raíces y conjúguenlas, por favor, en esta tablita. Son que 9 conjugaciones, 9 por 3, 18. Así que, sí, así, 3 tablas. 1, 2, 3. Así. Que no sean estos verbos porque ya están hechos. Igual si quieren consultar esta presentación, ya está en la carpeta del curso.
por si quieren ahí fijarse cómo es la terminación de persona y demás. Solo escojan 3 raíces de aquí, si quieren les dejo este slide así para que puedan elegir. Ya está aquí tercera persona singular, así que ya nada más les faltarían otras 8. Bueno, entonces si no hay dudas, los dejo para que puedan hacer sus ejercicios. Ok. Oye, Lucero, ¿y de las demás tareas que te he pasado están bien o están mal? Siempre me he quedado con esa duda. No, sí están bien, pero a ver, creo que solo hay en una que me pasaste de la conjugación de la raíz mood, o más. Ajá, es que hay unas en No, las que... más, fue más, porque esa tiene una transformación ahí, la consonante en Ajá. Madiati, Madiati, que significa estar intoxicado o estar loco. Eso se usa mucho en el contexto del enamoramiento, de estar así como seducido, loco, intoxicado de amor y pasión y demás. Bueno, ese, sí, luego salen textos muy así. Bueno, entonces, ese verbo, al tener la da final, o de más bien, porque tiene jalanta, sigue después una IA. Entonces, ahí hay una transformación en las consonantes. La D con la IA hacen una letra distinta, que es dia. Ahorita si quieren lo pongo cuando veamos la revisión. Sale, vale. Ese fue el único error que he visto de tus trabajos. Ok, sí, porque a veces me dudo, ¿sabes? Me quedo así como que... Pero bueno, lo voy a poner así, a ver si Lucero me dice algo ya. Entonces se supone que esta presentación ya está en el Drive. Sí, sí, ya está en el Drive. Creo que le puse semana 3 o algo así. Semana 3. Ah, sí, ya la vi. Ok. Ok, te voy a ponerla a pensar, pero no se vale esa raíz, ¿eh? Ay,
ahí está de pensar. ¿Ocupas ver las raíces, Julieta? ¿O está bien si lo dejo ahí? No, está bien. Acuérdense de que cada clase tiene sus propias reglas, ¿eh? La 4 es la única que agrega la IA. Lucero, tengo una duda. Por ejemplo, en el verbo de la clase 1, estoy viendo aquí la tablita, justamente de regocijarse, y primero alarga la primera vocal, ¿no? Alarga la U, se convierte en no. Y luego agrega directamente la E en primera persona singular. Sí, porque es la terminación de persona. Mira, la E. Nada más que no se queda así, sino que pasa a la parte de arriba
porque está unida con la consonante, mode. Acuérdense que la raíz queda, bueno, aquí no se alcanza a ver bien, pero aquí tiene una jalanta, es decir, queda nada más como mood. Entonces, por ejemplo, hasta arriba donde dice verbo de clase 1, lo que viene entre paréntesis vendría siendo el ejemplo anterior de la conjugación anterior, ¿cierto? En este de arriba. Dice, ajá. Sí, lo que viene entre paréntesis siempre, siempre es la tercera persona singular. Como aquí, Ok. mira, modate. También en las parasmaipadas o en la voz activa pasa lo mismo. Siempre te van a dar entre paréntesis la tercera singular, por eso les digo que es la más importante. Y ya de aquí, pues uno puede irse guiando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos, digamos que la parte de en medio casi, casi hecha. Y pues determinación de persona, solo se la añadimos, a menos de que sea aquí primera dual y plural o segunda, o las segundas duales. Sí, los duales van a dar problemas a veces porque sucede este fenómeno del Sandy, que es la unión de esas vocales. Pero ya teniendo la tercera singular, ya es una ayuda. Y les digo, esta siempre va a venir así entre paréntesis, así se las van a dar como viene hasta arriba, porque así viene en el diccionario. Ya me andaba confundiendo, dije, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Muy bien. Ahí voy entonces. Lucero, entonces ahorita vamos a hacer nada más 3 tablas, ¿verdad? El de clase 10 no.
Bueno, para que no se nos acabe la hora, me voy perdida a hacer uno, ¿no? Bueno, acuérdense que aquí en tercera persona singular ya no lo dan, entre paréntesis. Así que ese está fácil. La bate. Este es el que va aquí. Tercera singular. ¿Qué significa? Él obtiene. Ahora vámonos a las primeras. Entonces, aquí acuérdense que la regla era de que la raíz toma guna y después se le añade la terminación de persona. Entonces, la B. La B. ¿Por qué la B? Porque no, la vocal es A. ¿Sí? No es como en mood, por ejemplo, perdón, que se transforma en moda T. Aquí la vocal temática es A. Por eso la guna de A es A. Bueno. Y que igual nos podemos guiar por la base verbal, ¿eh? Por ejemplo, en Mun Modate ya nos van indicando que el guna es O. Entonces, como aquí ya tenemos la guía de la tercera singular, ya sabemos que es la o la pa, como la bate. Bueno, ahora las duales son las que llegan a dar problemas. La va, guaje. La pavaje. Acuérdense que se hace larga esa. Si están viendo aquí el texto, ¿verdad? Si no, yo acá ando escribiendo y no lo están viendo. Sí, sí se ve. Ah, bueno. La pa maje. Esto por la terminación de persona. Y porque en las primeras se alarga esa A. Eso es por regla, no es que uno quiera. Ok. Singular, segunda persona. C, determinación C. La, va, C. Dual, segunda persona. La, va, no, la, no sé, sí, la, sí. Es por el mismo fenómeno, de que termina en A, la siguiente sí larga, por eso se convierte en E. Perdón, era aquí, no era con la vital, era la otra. Y después la bueno. La patue. Y después que tenemos tercera singular, ahora vámonos con la dual. La B. Aquí puede haber problemas a la hora de pronunciarlo por la ta y la ta, la BT o la BT, pero pues también con quién vamos a platicar en sánscrito, a menos de que nos vayamos a una aldea en India. Pero bueno. Está un poco complicado. Sí. No, y es que sí hay aldeas en India donde todavía hablan en sánscrito, que es muy raro, pero sí hay. La
Vante. Avante. Ahí está. Ya tenemos nuestra conjugación. Yo obtengo, nosotros dos obtenemos, nosotros obtenemos, tú obtienes, ustedes dos obtienen, ustedes obtienen, él obtiene, ellos dos obtienen y ellos obtienen. Así que así nos queda la conjugación de la primera clase. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ustedes se pueden ir guiando con las otras tablas, ¿eh? Ahí les puse de cada clase, de la 1, de la 4, de la 6 y de la 10. Así que tomando también como ejemplo esos verbos ya conjugados, ustedes pueden nada más ir cambiando las terminaciones o guiarse con la primera parte a partir de la tercera persona singular. Creo que todo bien, Lucero. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? No, Pi. Benefactor, ¿qué en sánscrito? Pues es que hay un montón de palabras, porque bien, es que, a ver, bien puede ser de, por ejemplo, como en ruch, como en satisfacer, y de dar, el verbo da, de la raíz da, dada a ti, que está dando a un bien. Recuerda la palabra de riqueza o rico, esa también podría funcionar como benefactor, pero añadiéndole el verbo da o dada a ti, que es dar o proveer. Era din, sí, din, que de ahí parece dinero también. Así que puede ser din dada a ti o din dada taja o... Sí, pero es que también depende del contexto, porque así solo puede ser como un adjetivo. Pero es que estoy pensando en cuál podría ser el mejor, porque también ya se me olvidó. A ver. Déjame ver. Tiene por aquí una semejante. Es que sí, es que es de la raíz ruch. Ruch de satisfacer o de dar. Ay, es que sí hay una. Sí hay una también para benefactor, pero ahorita no me acuerdo. Me la llevo yo de tarea, la de benefactor. Para darte bien y factor. Es que separado por separado, y sobre todo el problema aquí es que no tenemos diccionario de español a sánscrito. Por eso está el problema. Lo que puedes hacer es buscar y hacer la construcción. Por eso en el sánscrito hay muchos compuestos. Es decir, tomas la primera parte del adjetivo, la juntas con otros adjetivos y eso ya se convierte en una palabra, la cual tú vas a ir declinando, que eso vamos a ver ya a partir de mañana, las declinaciones. Por eso es importante que sepan identificar los verbos. Lucero, nada más tengo una duda. Uh-huh. En la segunda persona en plural, la última letra es una B, ¿cierto? Va y maje. En la segunda. ¿Esta la que está antes de G? No, en la segunda persona. Sí. Segunda en persona plural. Uh-huh. Este es due. Es la da, como la de Buda. Ajá. Y se une con una V o va. Es un compuesto o una ligadura, como las que vimos al principio, que se unen las consonantes. Uh-huh. Es que en el libro en la foto del libro sale un poquito movida y tenía duda de si era una che o era una B. No, sí, es una da, la aspirada, y se une con una va, due. Así suena, due. Okay. La va, due en este caso.
la PATUE. Entonces, sí, esa es la terminación de persona. Incluso por ahí viene en la tablita de las terminaciones. Pero bueno, entonces, llévense de tarea las otras clases, háganse la tablita como esta, y así pueden ir practicando. Si quieren esta misma se la subo ahí al Drive para que la tengan también de consulta. Nomás hay que ponerlo aquí que es clase 1. Casi en los diccionarios así les va a aparecer como un numerito a un lado o arriba, así como si fuera una potencia. Es de la clase 1. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Todo fine. Más de media hora para conectarte. Lucero, ¿estás en modo si estás hablando? Ah, sí, ya vi. No, sí, les mencionaba que igual si tienen problemas para conectarse más de la hora, pues vean las grabaciones, ya las voy a empezar a subir. Toda esta semana la grabé, pero no la he subido. Así que también ahí pueden ir consultando la explicación en caso de que tengan alguna duda o les haya quedado poco claro algo, pueden ver la grabación. O igual también mándenme un mensaje si tienen alguna duda sobre algo, ahí les explico. Bueno. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Háganse el WhatsApp o al Facebook, no sé, donde me tengan agregada o por correo. Aunque sería más fácil por correo porque ahí puedo escribir más cosas. Pero sí, hoy voy a subir los videos pendientes, incluido para que vean la primera parte. Pero bueno, si ya no hay preguntas, háganse la tarea, por favor, para no tener que estar repitiendo el tema de los verbos para mañana poder empezar con las declinaciones. Vamos a ver declinación con tema en A, ya después A larga, con E, con I larga, así, con todas las vocales hay declinaciones. Cada una tiene sus propias reglas. Si han estudiado alguna otra lengua clásica, se van a dar cuenta que en el sánscrito las tablas quedan al doble de extensión, pero es por lo mismo, de que es un lenguaje muy específico y muy exacto. Y ya después vienen más reglas y más cosas, que ya se los explicaré a su tiempo cuando vayan saliendo. Pero bueno, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Bye bye. Gracias, Lucero. Nos vemos. De nada, bye.